Mi nombre es Catherine Sánchez Pilimur, soy médico familiar y especialista en salud ocupacional y tengo 25 años de graduada. Bueno, mi nombre es Sixto Sarmiento, yo soy médico psiquiatra, graduado hace 25 años de médico y de psiquiatra hace, ¿qué? Ya, déjame decirte, 19 años. ¿Okay? Siempre cuando uno va a ser como médico, como médico uno tiene la misión, ¿verdad? De ayudar a alguien que está sufriendo, ¿ok? Y ya sea por una enfermedad física o ya sea por una enfermedad psíquica, en mi caso más que todo una enfermedad psíquica junto con bases evidentemente biológicas, que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, ¿ok? Pero que evidentemente está relacionado con todo lo que es el funcionamiento corporal, físico. Entonces, como nosotros tenemos la misión, ¿verdad?, de interactuar con una persona que tiene un sufrimiento y que tiene un dolor o una enfermedad, el interactuar con ellos es algo muy humano, es decir, tiene que ser desde la humanidad, desde la identificación que hay como persona y como ser humano, y sabiendo que la otra persona viene a confiar en lo que uno sabe, en la experiencia que uno tiene como profesional de la salud. Y es una interacción, evidentemente, en todos los niveles, emocional, personal, de conocimiento. Tiene que ver con el hecho de lograr entender a ese ser humano en su sufrimiento, en su vida, en su historia, y lograr poder ayudarle a que lo entienda y consiga la salida o la mejoría de lo que le está pasando. Si es en mi caso, ¿verdad?, que tiene que ver mucho con la parte de las vivencias y además con la enfermedad del cerebro, es importante que desde lo humano yo pueda interactuar con esa persona. Entonces, es un enlace que se hace, una conexión que se debe hacer al inicio, donde lograr que esta persona tenga confianza en poder hablar de lo que le sucede, poder describir lo que le sucede y así poder, de alguna manera u otra, hacer un plan para ayudarlo. Eso es en sí lo que es el interactuar por primera vez con una persona que está buscando ayuda en mi profesión. Interactuar con un paciente. Bueno, simplemente cuando una persona llega a tu consulta a buscar la solución de algún problema, pues una de las cosas que uno debe hacer es interactuar con ella de una forma respetuosa, presentándose uno con su nombre, así como lo hemos hecho en este momento, y identificarse con ella, siempre tratarla por su nombre y, bueno, indagar acerca de cuál es el motivo que lo trae a consultar. Bueno, uno pasa a ser, digamos, una persona que lo va a orientar acerca de cómo él poder solucionar ese problema de salud o cómo poder, digamos, encauzarlo. Entonces, las indicaciones que tú le dejas a ese paciente van a incidir en cómo va a ser la dinámica de su vida de ese momento en adelante. Como médico, bueno, lo que pasa es que aquí justamente uno es un sujeto supuesto a saber. ¿Qué significa eso? Que ya de por sí cuando el paciente viene a uno, ellos suponen o presuponen que nosotros somos las personas que más sabemos con respecto al problema que ellos están planteando, ¿ok? Y con respecto a la situación que ellos están sufriendo. Entonces ya de por sí hay una necesidad, no solo de aliviar su dolor o su sufrimiento o su enfermedad, sino también el hecho de confiar en alguien que los pueda ayudar y que aparentemente, ¿verdad?, esa persona está
no solo dispuesta a ayudarlos, sino que tiene la capacidad de poder guiarlos para poder lograr el objetivo. Entonces, es importante saber que uno juega un papel importante en el desarrollo de la salud de esa persona. Ojo, en algunos aspectos, por lo menos a nivel en Venezuela, sucede que es muy común que el médico se vea como alguien que está cercano. Y muchas veces aquí en Venezuela, bueno, en Venezuela, no aquí donde yo estoy en este momento, sino en Venezuela, se vivencia al médico como un amigo o como alguien bastante cercano a la familia, cosa que he podido observar no es igual en otros países, donde no se vivencia al médico como alguien muy cercano, sino como un profesional que sabe y que me va a guiar, pero no en la interacción como cercanía. En cambio, en Venezuela se plantea mucho el que el médico, aunque no sea conocido, desde el momento en que empieza a interactuar, se convierte en una especie de amigo, pero que sabe, como una especie de sabio, conductor y guía. Y ese es el papel que de una manera u otra nosotros los médicos tenemos que jugar en la vida de esta persona que viene a pedir ayuda. Bueno, ante todo, el respeto. Escuchar al paciente sobre cuáles son sus inquietudes y sus dudas. No dar las cosas por sentadas. Siempre preguntar, porque es importante saber si estuvo bien explicado lo que tú le quisiste decir. En lo posible, fíjate algo que nos critican bastante, la caligrafía del médico. En lo posible, tratar de escribir letra imprenta lo más claro posible y siempre que se pueda, que sea de manera impresa. La primera estrategia que se da es la escucha activa. ¿Qué significa escucha activa? Significa que debes ponerle atención a todo lo que el paciente está diciendo, a lo que está mostrando, ponerle atención a su gestualidad, a su tono de voz, a la forma como dice las cosas, la narrativa, el discurso, todo lo que tiene que esa persona mostrarte, observarla, evidentemente, y luego hacer las preguntas necesarias para poder aclarar lo que esa persona está llevando. A nivel físico, por ejemplo, cuando la persona está hablando de síntomas, entonces especificar el síntoma, buscar la historia del síntoma, la aparición del síntoma, si se alivia o no. Es decir, buscar, indagar, pero con interés, mostrando el interés y evidentemente preocupación genuina. Porque lo que realmente hace que el verdadero actuar del médico es que tenga realmente interés por la otra persona, por querer ayudarle. Porque si el médico por una razón u otra no está en ese momento, no se conecta con su paciente o no le muestra interés, realmente no va a lograr hacer la conexión y la confianza necesaria para que esta persona pueda mejorar y seguir las indicaciones o de seguir las instrucciones que uno como experto debe darle a la persona para que mejore. Bueno, digamos, el mayor reto que tuve alguna vez para poder establecer una comunicación con alguien fue una persona que hablaba un idioma distinto al mío. En una oportunidad llegó al área de emergencia una persona de habla asiática y de verdad fue difícil la comunicación. Y de hecho fue necesario buscar a alguien que nos pudiera traducir para poder saber lo que ocurría. Sabíamos que existía un problema y que era grave, pero gracias al traductor lo pudimos solventar. Por eso es importante que el médico se forme en aprender lenguaje de señas, se forme en aprender otros idiomas, por lo menos de manera básica. Lo que pasa es que en mi profesión generar el vínculo es primordial, ¿ok? Pero las experiencias difíciles son aquellas donde el paciente viene en contra de su voluntad. En mi profesión, sobre todo en psiquiatría, eso es muy frecuente, que venga un paciente en contra de su voluntad. ¿Y por qué viene en contra de su voluntad? Porque en mi profesión, específicamente,
cuando hay una enfermedad mental importante, la persona no percibe que está enfermo. No es lo mismo que una persona que va con un dolor de estómago o porque tiene un dolor abdominal o porque le duele una muela, que sabe que le pasa algo y va a buscar la ayuda para el alivio. Es decir, está consciente de que algo está pasando consigo mismo. Mientras que una enfermedad mental, sobre todo las que tienen una característica donde hay pérdida de la realidad, pérdida del contacto con la realidad, la persona no percibe que está enferma. Entonces, lograr hacerle ver a una persona que tiene un problema, que está funcionando mal, que está haciendo daño a sí mismo o a otras personas sin querer, sin ser una persona malvada, es el mayor de los retos. Hacer lo que entienda que debe mejorar, pero eso sí tiene que estar en confianza. ¿Cuál es el mayor fracaso quizás de un psiquiatra? O mejor dicho, la palabra fracaso no. ¿Dónde son los casos donde un psiquiatra se siente como mal porque evidentemente hay cosas que no están bajo su control? Por ejemplo, cuando un paciente llega a tomar la decisión de quitarse la vida, a pesar de que puedas hacerle el tratamiento, hablarle, escucharle, tratarle, en ese instante donde puede surgir esa decisión de forma impulsiva o de forma pensada y la lleven a cabo, es donde creo que ha sido para todos los psiquiatras el mayor de los casos difíciles, y que uno pudiera al principio vivirlo como un fracaso, aunque cuando uno se pone atención a todo, realmente no es un fracaso, simplemente es una situación que sale del control de un psiquiatra, porque es parte de la conducta que puede tener un paciente. Al principio uno lo lamenta mucho porque siente como que pudo haber hecho más y no lo logró, y resulta que después, cuando uno se siente y analiza y bien todo, se da cuenta de que esos son los casos donde uno no tiene ningún control, porque realmente no es control lo que uno puede ejercer sobre la persona. Simplemente puede pasar y simplemente uno trata de evitarlo, haciendo todo lo posible por evitarlo, pero no tiene uno el poder de evitarlo completamente si es una decisión o una conducta de la persona. Bueno, la medicina siempre se dice que es arte y ciencia y arte. En la ciencia pues la aprendemos en la academia, y el arte lo aprendemos a lo largo de la experiencia, de las vivencias de día a día, de lo que nos pasó con esta situación en particular. Siempre estamos aprendiendo, aún hoy en día. Yo hoy en día puedo hablar de que existen experiencias nuevas que me nutren. Entonces, ese arte de poder manejar al paciente, de poder llegarle y de que él te transmita lo que ocurre, pues es a lo largo de la vida. Por ejemplo, eso se aplica mucho en el paciente pediátrico. Por ejemplo, yo en el paciente pediátrico, a veces me llega la mamá a la consulta y quiere de una vez poner al niño en la camilla. Y yo digo, ya va, espérate, abrázalo. Entonces, cuando lo abraza, yo le puedo ocultar para los pulmoncitos, le puedo ocultar el corazón. Entonces, para examinar el oído, vuelve a abrazar y voy examinando. El momento que él me llora es cuando le voy a examinar boca. Entonces, eso me lo ha dado la experiencia. Lo más importante que se adquiere en el tiempo es el aprender a tolerar, ¿verdad?, las diferencias de los pacientes. Porque al principio, cuando uno está recién graduado y está recién ejerciendo, uno tiene el deseo de ayudar a todo el mundo, ¿verdad? Y el deseo de que todo el mundo haga lo recomendable, porque uno sabe que lo que recomienda es lo que debería darle resultado, ¿sí? Pero en la medida que uno va avanzando en la carrera, en la experiencia, se va dando cuenta que uno debe tener un poquito más de humildad cada vez
y ser más sabio, a entender que las personas deben estar preparadas para tomar una decisión o una conducta sana, pero es de acuerdo al tiempo, a lo que va pasando poco a poco. Es decir, las personas cuando toman decisiones, la toman porque se sienten convencidas, pero no porque solamente alguien se las indica y debe obedecer. ¿Ok? Entonces, en la medida que la persona, que uno va adquiriendo experiencia, se va dando cuenta que en la medida que uno va siendo más humilde, más tranquilo, más sereno, aprende a que el potencial de tomar la decisión está en el paciente y que solamente nosotros debemos es darle las razones necesarias para que tome la decisión a su favor y no sentir que deben obedecernos porque tenemos la sapiencia o tenemos el conocimiento. Pero eso se adquiere justamente en la medida que se va trabajando y se va atendiendo paciente y uno empieza a observarse también uno mismo en la actitud. Y eso es lo que hace que un médico sea visto como mejor médico que otro que no tiene esa característica. Por eso es que si uno empieza a darse cuenta, muchas veces las personas, los médicos que tienen cierta edad son buscados más que los que son más jóvenes por el hecho de que se observan o se perciben como más sabios, ¿ok? Pero no significa que no se adquiera, ¿ok? Sino que va en esa actitud mucho más serena, mucho más altruista, mucho más humilde, que con el tiempo y con los años se va adquiriendo más. En tres palabras. En tres palabras, fíjate. Guía. ¿Okay? Un guía. Educador. Y gerente. Lo que pasa es que ser médico, para definirlo en tres palabras, sería servicio, ¿verdad? Humildad y conocimiento. Eso sería para mí ser médico. Durante años, la relación médico-paciente ha formado parte de nuestra historia. Con el tiempo ha ido evolucionando, adaptándose según la época. La relación médico-paciente es esa interacción que existe entre los profesionales de la salud y el paciente que necesita ser atendido por alguna dolencia o enfermedad. La relación médico-paciente debe estar basada en un ambiente de confianza y de respeto, donde también el médico le debe informar a los familiares y al paciente acerca de todo lo correspondiente a la enfermedad, los diagnósticos, el riesgo y su pronóstico. En la relación médico-paciente es muy importante también que el médico se cree un juicio clínico, así saber qué tanta información puede darle al paciente y de qué manera darla, ya que es importante transmitirle al paciente, además de informaciones de manera empática, también manejar términos que él pueda entender y no se sienta tan confundido a la hora de explicar qué es la dolencia que tiene. Según mi visión, la medicina no es solo simplemente un conjunto de ciencias lógicas que se basan en la experimentación y el estudio de lo cuantificable, de lo físico, sino que también tiene una parte de, podríamos decirlo, arte. Una parte que solo te la da la experiencia, que te la da a la hora de escuchar la parte psicológica de los pacientes. Es muy importante también hacer mucho énfasis en la parte de la escucha activa, pues un paciente que va a nuestra consulta es una persona que está en una situación vulnerable, es una persona que se encuentra con una dolencia, con un mal, y nosotros somos ese ser, ese guía, ese ser de confianza que los vamos a ayudar a encontrar el tratamiento más idóneo para poder curarlo y poder solucionar su enfermedad.